¿Alguna vez has sentido que perdonar es imposible? ¿Que la herida es tan profunda que la persona que te lastimó no merece ni una pizca de tu compasión? A veces creemos que el rencor es nuestro escudo, una forma de hacer justicia. Pero hoy quiero contarte la historia de Liam, un hombre que descubrió que el odio no castigaba a su enemigo, sino que lo estaba matando a él mismo. Prepárate, porque esta enseñanza de Jesús sobre el peso de las piedras podrá sanar tu corazón hoy. Bienvenidos a otro capítulo de Entre Líneas Narradas. Espero que disfruten la siguiente historia. Liam no era un hombre malvado, o al menos eso se repetía a sí mismo cada mañana mientras observaba el amanecer sobre el mar de Galilea. Era un hombre justo, un hombre de ley, un hombre de cuentas claras. En Capernaum, su nombre era sinónimo de prosperidad en el comercio de telas y especies. Nadie podía acusarlo de robo, ni de adulterio, ni de faltar al templo. Cumplía con el diezmo hasta las últimas semillas de comino y oraba 3 veces al día. Sin embargo, había algo en el pecho de Liam que pesaba más que los sacos de grano que sus sirvientes cargaban en el puerto. Era un peso frío, sólido y oscuro, anclado en el centro de su pecho. Ese peso tenía un nombre: Jared. Años atrás, Jared había sido más que un socio, había sido como su hermano. Juntos, habían planeado rutas comerciales hacia Damasco, habían compartido el pan y el vino en las fiestas. Sus familias habían crecido entrelazadas, pero la traición tiene un sabor amargo que nunca abandona el paladar. Jared había tomado una mala decisión, una apuesta arriesgada con un cargamento que no le pertenecía, y al perderlo todo, huyó, dejando a Liam con una deuda colosal ante los recaudadores romanos. Liam sobrevivió a la ruina. Sí, trabajó día y noche, endureció su carácter, reconstruyó su fortuna piedra a piedra, pero con cada moneda de oro que recuperaba, una capa de hielo cubría su corazón. Jared había vuelto a la ciudad años después, pobre, enfermo y arrepentido, suplicando misericordia. Liam, amparado a la ley, lo había rechazado. La justicia a la base del trono de Dios, había dicho Liam mientras le cerraba la puerta. Jared vivía ahora en la periferia, en la miseria, y cada vez que Liam lo veía a lo lejos, sentía esa justificación ardiente. Él se lo buscó, yo soy la víctima, yo tengo la razón. Pero curiosamente, tener la razón no le daba paz. El insomnio era un compañero constante. Las noticias en Galilea vuelan más rápido que el viento del desierto. Se hablaba de un hombre, un rabí llamado Yeshua, o sea Jesús, que venía de Nazaret. Decían que los ciegos veían, que los cojos caminaban, y, lo que era más escandaloso para un hombre como Liam, que comía con publicanos y pecadores. «Es un alborotador», dijo Liam una noche a su esposa, Sarai, mientras cenaban bajo la luz de las lámparas de aceite. «Un maestro que ignora la ley no merece ser escuchado». Sarai, mujer de espíritu suave y ojos profundos, lo miró con tristeza. «Dicen que habla de un reino que no es de este mundo, Liam. Dicen que cuando te mira no ve tu ropa ni tus joyas, sino lo que hay escondido en lo profundo de tu alma. Tal vez deberías ir a escucharlo. Quizás tenga algo que decir sobre esa carga que llevas». «Yo no llevo ninguna carga», respondió bruscamente, golpeando la mesa. «Llevo la verdad, y la verdad es pesada». Sin embargo, la curiosidad es una semilla persistente. Al día siguiente, sabiendo que el maestro enseñaría cerca de la orilla del lago, Liam decidió ir. No iba buscando sanidad, pues se creía sano. No iba buscando perdón, pues se creía justo. Iba en su mente a juzgar al profeta. La multitud era inmensa. Había un olor mezcla de sudor, pescado seco, polvo y humanidad desesperada. Liam se mantuvo al margen, en una pequeña colina, lejos del roce de los impuros. Desde allí vio a Jesús. No parecía un rey ni un sacerdote principal. Llevaba ropas sencillas. Sus sandalias estaban gastadas por el camino. Pero cuando se sentó sobre una roca y comenzó a hablar, el murmullo de 1000 voces se apagó.
Incluso el viento pareció detenerse. Su voz no era un trueno, pero retumbaba en el interior. No citaba a otros rabinos para darse autoridad. Él era la autoridad. Habló de las bienaventuranzas, de los pacificadores, de los pobres en espíritu, pero entonces sus palabras tomaron un giro que hizo que Liam sintiera un escalofrío bajo el sol del mediodía. ¿Habéis que oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? La voz de Jesús era clara y firme. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Liam bufó por lo bajo. Ridículo, pensó. Si haces eso, te destruirán. El mundo es de los fuertes. Pero Jesús continuó hablando, y pareció que sus ojos, oscuros y llenos de una compasión insondable, cruzaron la distancia y se clavaron directamente en los de Liam. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El corazón de Liam dio un vuelco. Él traía muchas ofrendas. Él financiaba la sinagoga. ¿Cómo podía este hombre decir que Dios no quería su oro hasta que él no hablara con Jared? Jesús entonces contó una historia, una parábola que parecía diseñada quirúrgicamente para abrir el pecho de Liam sin usar cuchillo. Habló de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Habló de un hombre que debía 10,000 talentos, una cifra impagable, una deuda eterna, y cómo el rey, movido a misericordia, le perdonó todo. Liam asintió levemente. Así es Dios con los justos, pensó. Pero la historia no termina ahí. Aquel siervo perdonado salió y encontró un consiervo que le debía 100 denarios, una miseria en comparación, y agarrándolo lo ahogaba diciendo: «Págame lo que me debes». Y aunque el compañero suplicó, el siervo perdonado lo echó a la cárcel. Jesús hizo una pausa. El silencio en las laderas era absoluto. Entonces, llamándole su señor, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Las palabras cayeron sobre Liam como piedras. Siervo malvado. Liam recordó sus propias oraciones nocturnas. Dios de Abraham, perdona mis faltas, pues soy humano. Recordó las veces que había mentido en su juventud, las veces que había mirado con codicia, las veces que su orgullo habían herido a Sarai. Dios lo había bendecido a pesar de todo. Dios no le había cobrado sus errores con la muerte. Y sin embargo, él tenía a Jared viviendo en el fango por una deuda de dinero. Liam sintió ganas de vomitar. La justicia de la que tanto se enorgullecía se reveló de repente como lo que realmente era: arrogancia disfrazada. Intentó irse, dio media vuelta para volver a su mansión, a sus libros de contabilidad, a su seguridad, pero las palabras del nazareno lo perseguían. ¿No debías tú también tener misericordia? Esa noche, Liam no pudo entrar a su casa. Caminó por las calles de Capernaum mientras el cielo se oscurecía. La lucha en su interior era violenta. «Él me arruinó», gritaba una voz en su mente. «Él traicionó mi confianza. Si lo perdono, es como decir que lo que me hizo no importó, es injusto». Pero otra voz, más suave, la voz que había escuchado en la ladera, le respondía: «No se trata de lo que hizo, se trata de que tú eres prisionero de tu propio odio. Crees que lo castigas a él, pero el único que está en la cárcel eres tú, Liam. Tienes la llave en la mano y la llave es el perdón». Liam llegó, casi sin darse cuenta, al barrio bajo, cerca de los muelles donde se apilaban los desperdicios. Sabía dónde vivía Jared. Lo había averiguado para asegurarse de que nunca se acercara a su tienda. Era una choza miserable hecha de barro y cañas. Liam se detuvo frente a la puerta. Una cortina de tela raída. Podía escuchar toses adentro, toses secas y dolorosas. Miró su mano.
Llevaba un anillo de oro con su sello. Llevaba una bolsa de monedas en el cinto. Y llevaba en el bolsillo interior de su túnica el documento de la deuda, el papel legal que decía que Jared le debía todo, que Jared era prácticamente su esclavo hasta pagar. Elian sacó el papel, estaba arrugado por los años. Recordó la mirada de Jesús. No era una mirada de condena, sino de invitación. Suelta la piedra, Elian. Suéltala y podrás volar. El orgullo es duro, más duro que el diamante. Romperlo duele físicamente. Elian sintió que se desgarraba por dentro. Reconocer que él, el gran mercader justo, había sido un siervo malvado ante los ojos del cielo fue la muerte de su ego. Con manos temblorosas, Elian no tocó la puerta. En su lugar, tomó el documento de deuda y lo rompió. Una vez, 2 veces, los pedazos cayeron en el suelo sucio. Luego se desató la bolsa de monedas de un cinturón. Era mucho dinero, suficiente para alimentar una familia por 1 año. Dejó la bolsa en la entrada, entre las vasijas rotas, y entonces llamó. «¿Jared?» Su voz salió ronca e irreconocible. Se escuchó un movimiento asustado adentro. Jared asomó la cabeza pálido, envejecido, con el terror pintado en los ojos, al ver a su acreedor allí en la oscuridad. «¿Elian?» susurró Jared, preparándose para el golpe, para el insulto, para la prisión. «No tengo nada hoy, lo juro, dame 1 semana más». Elian miró a aquel hombre. Ya no veía al monstruo que lo había traicionado. Veía a un ser humano roto. Veía a alguien que sufría. Y por primera vez en años, Elian se vio a sí mismo en los ojos de Jared. Ambos eran mendigos necesitados de gracia. «No has de pagar nada», dijo Elian. Las lágrimas calientes y desconocidas comenzaron a rodar por sus mejillas sobre su barba bien recortada. «La deuda está pagada. El papel está roto». Jared lo miró sin comprender, temblando. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Es una trampa?» «No». Elian dio un paso atrás, sintiendo que el peso de plomo en su pecho se disolvía, convirtiéndose en aire, en luz. «No es una trampa, es que he descubierto cuánto se me ha perdonado a mí». Elian señaló la bolsa del suelo. «Úsalo para medicinas, para comida. Vete de aquí, Jared. Empieza de nuevo. Estás libre». Y al decirlo, Elian supo que el libre era él. El camino de regreso a casa fue extraño. Elian no tenía el documento de deuda. Tenía menos dinero y su orgullo estaba hecho añicos, pero caminaba ligero, como si la gravedad hubiera dejado de afectarle. El cielo nocturno de Galilea estaba sembrado de estrellas. Miles de ellas reflejándose en el lago. Recordó otra frase que había escuchado decir al maestro ese día, algo sobre ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos. Llegó a su casa. Sarai lo esperaba despierta, preocupada. Al ver entrar, se levantó de golpe. «Elian, ¿qué ha pasado? Pareces diferente». Elian la miró y sonrió. No la sonrisa calculadora de comerciante satisfecho, sino una sonrisa tierna y humana. «Fui a cobrar una deuda, Sarai», dijo él abrazándola, «pero descubrí que yo era el deudor, y hoy Dios ha cancelado mi cuenta». A partir de ese día, el mercader de Capernaum siguió vendiendo telas y especies, pero algo cambió en la ciudad. Se decía que en la tienda de Elian ya no se pesaba solo con la balanza de bronce, sino con la balanza de la misericordia. Se decía que el hombre duro se había vuelto sabio. Elian nunca se convirtió en uno de los 12 apóstoles. No viajó por el mundo predicando multitudes, pero en su pequeña esquina del mundo, el mercado, en su trato con los empleados y en su hogar, volvió la enseñanza más difícil y hermosa de todas. Que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y que el perdón no es algo que le demos al otro porque se lo merezca, sino algo que nos damos a nosotros mismos, para permitir que Dios entre de nuevo en nuestro corazón. Un día, años después, Elian volvió a ver a Jesús, esta vez cargando una cruz camino al Golgota. Elian lloró,
no solo de dolor, sino de gratitud, porque sabía que esa sangre que iba a ser derramada era el sello final de la deuda impagable que tenía la humanidad con el cielo. Y él, Elian, el mercader, ya sabía lo que significaba ser libre. Esta historia nos deja una lección muy importante. El perdonar no solo es perdonar al otro, al que te hirió, al que te lastimó, sino es perdonarte a ti, a liberarte a ti de esas cadenas, del odio, del rencor. Entonces, si tienes a alguien que perdonar, si tienes algún rencor, algún odio con alguien que te haya lastimado, hoy te pido que busques en el fondo de tu corazón y lo perdones. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para escuchar más hermosas reflexiones como esta. Y si crees que alguien necesita escuchar esta historia, compártela. Y que el amor de Dios esté contigo. Nos vemos en otro video más.